Que Dios me los bendiga grande y poderosamente, hermanos. Estamos un día más aquí para compartir la palabra de Dios, para compartir una palabra de bendición. Bienvenidos a todos y que sea Dios bendiciéndolos de una forma sobrenatural. Que sea Dios cuidando, guardando de sus vidas. Que sea Dios protegiendo y fortaleciendo sus vidas, su fe, su sistema inmunológico. Sé que Dios es fiel, sé que Dios nos cuida y nos guarda. Sé que Dios tiene el control y el cuidado de cada uno de sus hijos. Que Dios me los bendiga. Gracias por estar ahí conectado con nosotros fielmente. Sé que Dios cada día nos regala una palabra de bendición, una palabra de poder, una palabra de avivamiento. De igual forma, Dios nos exhorta con su palabra, porque su venida está cerca. Cristo viene pronto. Su venida está muy cerca. Y todas estas señales, todo lo que estamos viendo, son parte de. Pero lo que Dios quiere con todo esto es que nos encontremos consagrados para Él, haciendo lo que a Él le gusta. Que nos encontremos activos en el Evangelio, haciendo las obras que Dios manda. Que estemos buscando constantemente de Él, que busquemos consagrarlo, que busquemos adorarlo y alabarlo. Y por eso nos ha regalado este milagro de vida, para alabarlo, para glorificar su nombre, para glorificar el nombre de Dios y contar al mundo el testimonio de todos los milagros y las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Sé que Dios es fiel. Sé que vivimos diferentes situaciones y adversidades, pero sobre todo tenemos que estar claros y conscientes que Dios nos cuida y nos guarda. Aquellos que le amamos, que le obedecemos, que buscamos agradarlo. Yo sé que la situación es difícil a nivel sanitario, a nivel de salud, a nivel internacional. Diferentes continentes han sido infectados con este virus. Y conocemos de personas cercanas que se han infectado, pero sabemos y conocemos que Dios es todopoderoso, que nosotros entregamos nuestras vidas en las manos de Dios. Él se encarga de sanarnos, de cuidarnos, de liberarnos, de erradicar todo virus, toda bacteria, toda infección, toda dolencia, todo lo que pueda haber en nuestras vidas. Dios es todopoderoso. Te motivo para que avives el fuego del Espíritu que hay en ti, porque cuando vivimos en el Espíritu, vivimos una vida de poder. Y Dios es todopoderoso si le creemos. Es importante creer a su palabra. Por eso la palabra que hoy nos regala para compartir es: la palabra de Dios produce vida. Ese es el tema que tenemos para hoy. La palabra de Dios produce vida. Y eso es lo que Dios quiere, que cada día tengamos: vida, gozo, paz, salud. Por eso es importante leer, escudriñar la palabra de Dios. La palabra de Dios produce vida. Si tú crees a su palabra viva, producirá vida, producirá paz, producirá abundancia, prosperidad, gozo en tu vida. Traerá salud. Tu corazón vivirá en paz, vivirás libre de todo rencor, de toda amargura, de toda atadura, de toda adicción, porque la palabra de Dios produce vida, produce libertad, produce sanidad, produce paz, produce gozo. Clamamos por sanidad, pero creamos que Dios es todopoderoso. Sabemos que no hay imposible para Dios, nada imposible. Yo he vivido y he gozado de los milagros, de la misericordia de Dios. Y sé que por misericordia estoy aquí día compartiéndote la palabra. Dios nos ama, Dios es bueno y Dios quiere que nos disfrutemos, que nos deleitemos en su presencia, que nos deleitemos en sus promesas, en su palabra. Que nos deleitemos buscando de Él cada día. Que lo hagamos por amor, que lo hagamos por gozo, sabedores que apartados de Él, nada podemos hacer. Sabedores que si nuestras vidas están en las manos de Dios, todo tiene solución. Dios tiene una solución para cada necesidad, para cada enfermedad, para cada situación, llámese como se llame. Dios es todopoderoso y tiene una solución para tu vida también. Que Dios te bendiga. Quiero que comencemos y que glorifiquemos juntos
el nombre de Dios. Por eso quiero que oremos y que sea Dios hablándonos. La palabra de Dios produce vida. Oremos en esa línea para que Dios nos dé una revelación y un avivamiento en el Espíritu y podamos caminar en la vida del reino con el poder de Dios. Oramos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu misericordia, por tu poder, por este día que nos regalas para compartir tu palabra. Gracias, Señor, por esta palabra revelada, bendita que tú nos has dado. Bendice, Señor, nuestras vidas, bendice a todas las personas que están conectadas, Señor, a través de Facebook o a través de YouTube. Bendícelas, Señor, bendícenos y danos revelación divina, danos una gracia especial, Señor. Danos, Señor, una revelación profunda de tu palabra para poderla transmitir a cada una de las personas que te creen a ti, Señor Jesús, que nos siguen, que nos apoyan, que escuchan tu palabra, que se han atrevido a creer en tu palabra. Bendice, Señor, para ser instrumento de bendición y de multiplicación en la vida de otras personas. Desde ya te damos gracias, Señor, por la sanidad que traes a todas las personas que han estado enfermas, las que están enfermas que hoy mismo les dieron un resultado. Señor, gracias te damos, porque en tus manos las hemos entregado. Oramos y clamamos a ti, mi Dios, para que seas tú supliendo, para que seas tú bendiciendo, para que seas tú trayendo con poder y autoridad sanidad a la vida de todas las personas que están enfermas. Gracias, Señor, por tu bendición, por este tiempo y por tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, que vive y que reina en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Y comenzamos, porque sé que comenzamos un poquito tarde. Pero Dios es el dueño de los tiempos. Dios tiene el control y sé que no hay nada imposible para Él. En el nombre de Cristo Jesús. Dice Juan 6:63. Juan 6:63. En la Reina Valera, vamos a leerlo. El Espíritu es el que da vida. Amén. ¿De qué hablábamos? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, dice. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La Reina Valera tiene una cualidad, la cual, cuando nuestro Señor Jesús habla, las letras aparecen en rojo. Y aquí nuestro Señor Jesús nos está hablando. ¿Y quién mejor que Él para decirnos? Y póngale cuidado, porque si es una palabra muy clara, es una palabra muy importante, es una palabra que nosotros tenemos que darle vida en nuestra vida, creyendo a su palabra y visionándonos como nuestro Señor Jesucristo nos visiona, en el terreno de la fe que nos pone a caminar. El Espíritu es el que da vida. Amén. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dice nuestro Señor Jesús, son espíritu y son vida. Amén. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo, el tiempo que Él comenzó y el tiempo que tuvo fue corto en el ministerio, pero como Él conoce los tiempos y Él sabe el tiempo que tenía que estar acá, pero nos dio palabra de vida, palabra de poder, palabra de sanidad, palabra de avivamiento. Y podemos recordar en su recorrido, en su tiempo, en su trayectoria de llevar el evangelio, de llevar las buenas nuevas, en misericordia Él iba sanando, Él iba dando nuevas oportunidades, Él iba perdonando, Él iba restaurando salud, Él iba dándole una posición a cada uno de los hombres que Él había escogido. Por eso es importante que estemos claros que a cada uno Dios lo llama a una responsabilidad. Le llamamos privilegio, pero en sí es una gran responsabilidad. Sé que es una bendición muy grande, yo estoy claro. A cada uno lo llama en una diferente posición y por eso tenemos que estar claros que la palabra de Dios produce vida. Por eso debe estar en nuestros labios la palabra de vida de Cristo Jesús. Por eso es importante leer y escudriñar la palabra, para conocer cada día el poder que hay en ella. Y por el poder de la palabra, vayamos nosotros caminando, avanzando, conquistando, como guerreros, como hijos del reino, viviendo en el poder de Cristo Jesús, quitando
todo estorbo del enemigo, destruyendo todo plan del enemigo en el nombre de Cristo Jesús, que es poder por sobre todo poder, destruyendo todos los dardos que el enemigo nos puede enviar día con día, pero sabemos que no nos puede tocar, sabemos que con el poder de la palabra podemos destruir todo el plan del enemigo. Por eso la palabra de Dios produce vida. ¿Vida en dónde? En aquellos que se atreven a creerla. En aquellos que dicen, yo creo a tu palabra, Señor Jesús. Yo te creo a ti. Toda la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Toda la Biblia es un manual de vida para nuestras vidas. Y por eso nos dice en Hebreos 4:12. Lo voy a leer en la versión TLA. Perdón. En la versión TLA. 4.12, Hebreos 4.12 dice, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. Amén. Aquí una vez más su palabra lo confirma. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Amén. Y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos, dice, examina nuestros pensamientos, nuestros deseos, y deja en claro si son buenos o son malos. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es como una espada cortante, dice, de dos filos. Dios, yo sé que cada día que nos permite leer su palabra es como un escáner que vemos hacia adentro y que nos permite ver lo bueno o lo malo que tengamos. Porque sabemos que somos seres humanos. Sabemos que estamos expuestos a la tentación. Por eso es importante buscar cada día estar cerca de Dios para vivir en el poder de Cristo Jesús, con el dominio propio que Él nos da, porque son uno de los dones, uno de los frutos del Espíritu Santo, el dominio propio. Por eso Dios nos pide que vivamos en el Espíritu, para que vivamos con gozo, en paz, dando buenos y abundantes frutos. Dios nos ama. Y por eso nos dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Si nosotros conocemos el poder de la palabra de Dios y vamos declarando esa palabra cada día, en cada situación, en cada adversidad, aun cuando estemos enfermos, declaramos sanidad, Dios traerá sanidad en nuestras vidas. Si tenemos ataduras, llámese de adicciones, vicios, ataduras ancestrales, si nosotros vamos cortando en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de la palabra, Dios nos hará libres. Así es tan poderosa la palabra de Dios. Por eso dice el tema, en resumen, Dios me lo daba. La palabra de Dios produce vida. ¿Por qué? Porque si nosotros la aplicamos en nuestra vida, es donde vamos a tener la victoria, el gozo. Y el plan de Dios es que seamos salvos. No solamente que vivamos sanos, que vivamos bendecidos económicamente, que vivamos con todas las comodidades. Sí, Él quiere que nos gocemos, que vivamos bien, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Él es dueño de todo, lo creó todo, para bien nuestro. Entonces, ¿cómo no va a querer Él que nosotros lo disfrutemos? Pero de igual forma, lo más importante para Él es que nosotros seamos salvos, que no nos perdamos, porque Él dice que vino a salvar las almas perdidas. Él conoce que el ser humano de naturaleza, después de Adán y Eva, toda la genealogía salió pecadora. Dios conoce de qué estamos hechos, pero en su misericordia cada día nos da una nueva oportunidad de apartarnos, de consagrarnos para Él y de vivir, dándole vida en nuestra vida a la palabra de Dios, de vivir como conquistadores, de vivir como esos hijos consagrados. Porque cuando leemos la palabra, como te decía, es un escáner y sabemos si hay cosas buenas o hay cosas malas, aún en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, dice su palabra. Penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos. Y deja en claro si son buenos o son malos.
Dios, en su misericordia, cada día nos permite leer una porción de la Biblia. Hay unos que son metódicos, hay unos que son más disciplinados, hay unos que la leen eventualmente, pero sé que Dios en su misericordia a cada uno le da su porción. Dios es fiel. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. ¿Cuántos hemos visto la palabra de Dios como una lámpara que nos guía con sabiduría, que ilumina el camino por donde vamos? Aunque antes en valle de sombra y de muerte, dice, no temeré peligro alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. La lámpara de Dios iluminaba el camino por donde iba el rey David. Por eso él lo decía con convicción. Igual en tu vida. Y algunas veces no es que andemos en malos caminos cuando vamos en valle de sombra o de muerte. Es porque algunas veces tenemos que ir a lugares donde hay personas enfermas, lugares que son conflictivos. Pero como vamos con la palabra de Dios, la palabra ilumina como lámpara nuestro camino. La palabra no nos va a permitir que permanezcamos o que vivamos en tiniebla. La palabra de Dios nos evidencia y nos ilumina nuestro interior para que desde nuestro interior haya luz. Y entonces todas las cosas las veamos con la visión de Cristo Jesús. Las veamos a la luz de la palabra. Por eso es importante estudiar, escudriñar la palabra, para ver las cosas a la luz de la palabra. Dios es el que se encargará de juzgar a cada uno. Yo sé que importante es alimentarse de la leche no contaminada, de la palabra de Dios no contaminada. Por eso es importante ser sabios y saber de dónde nos estamos alimentando. Hoy hablaremos de 10 cualidades. Yo sé que hay más, pero hablaremos de 10 cualidades de la palabra de Dios, en las cuales Dios nos instruirá para el caminar en el camino del conocimiento y de la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que como la palabra de Dios es como un diamante y tiene diferentes caras, hablábamos el otro día, ¿no? Y de igual forma, cada día, aunque leas la misma cita bíblica, Dios te la puede dar con una revelación diferente. Por eso, pondremos como un ejemplo estas 10 cualidades de la palabra de Dios. Sé que hay más y sé que por el tiempo nos quedamos cortos para hablar, pero sé que Dios a usted le puede dar de esta misma muchos desgloses de la palabra, muchos desgloses de un conocimiento tal vez mucho más vasto, mucho más amplio, mucho más profundo. Por eso es importante estar guiados con el Espíritu Santo, porque el Espíritu es el que da vida. Amén. El que da vida a la palabra de Dios. Cada día que venimos trayendo una palabra en el Espíritu para que sea escrita en su corazón y en mi corazón para comenzar. Porque si a mí no me ha dado revelación, no me ha instruido la palabra, entonces no va a tener un efecto el mensaje, no va a tener un efecto la palabra de Dios. Pero sé que ustedes están conectados en el Espíritu y que creen a su palabra. Dice en uno de los 10 tópicos que vamos a ver, dice el primero, la palabra de Dios es luz para nuestras vidas. Amén. Y vamos a ir a 2 de Pedro 1, 19, 20 y 21. Primera de Pedro 1, 19. Tenemos también la palabra profética más segura, dice, la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Así es la palabra de Dios. También la tenemos, dice, la palabra profética más segura. Y por eso yo les he dicho muchas veces, tomemos esta palabra, porque hay palabra profética, hay palabra de promesa, hay palabra de bendición para nuestras vidas. Y esta es la palabra profética más segura, porque muchos falsos profetas andan llevando palabras que tal vez algunos lo que quieren es que les acomoden el oído, que les digan palabras bonitas,
Pero en verdad muchas veces hay personas que necesitan exhortación, como algunas. Dios le dice, muy bien hecho, siervo fiel. De igual forma, porque dice que Dios escudriña los buenos y los malos, pensamientos, deseos o algunas cosas que estamos haciendo. Por eso la palabra se vuelve una palabra profética, se vuelve como un lucero que nos ilumina nuestro interior. Dice el 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de la interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Como la palabra ya conocemos en la Biblia y conocemos los diferentes profetas que Dios usó y conocemos de profetas falsos aún en la Biblia, que usaron, que manipularon la palabra para ellos obtener un beneficio. Y sabemos que en este tiempo todavía hay de esos. Y la palabra habla de ello. Habla de ellos, de los falsos maestros, de los falsos profetas. Habla de los falsos ministros. Hay tanta gente que nomás anda buscando un beneficio propio. Pero ese es otro tema. Lo dejaremos ahí. Escucha, la palabra es la palabra profética de verdad. Amén. Y vamos en esa confesión de palabra. Dice el 2, la palabra de Dios nos limpia para dar frutos. A veces no comprendemos por qué nos limpian si estamos dando frutos. Y tú sabes que es necesario limpiarnos para dar más buenos y abundantes frutos. Dice Juan 15, del 2 al 4. Y dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Dios conoce todo, conoce nuestras vidas y sabe para qué nos hizo. Él conoce el lugar donde Él nos quiere colocar. Ya vosotros estáis limpios, dice, por la palabra que os he hablado. Amén. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no lleva fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Permaneced en mí, dice el Señor Jesús. Y por eso es necesario limpiarnos. Sabemos de diferentes personajes que fueron procesados. Por ejemplo, muchos hablamos de José. Y vemos a José ya y lo vemos como gobernador. Lo vemos en la posición que Dios le dio. Pero se nos olvida todo el proceso. Pero si nos fijamos, José fue fiel. Fue procesado. Él buscaba alabar a Dios en cada lugar. Él buscaba servir. Él buscaba glorificar el nombre de Dios. Por eso es importante no quejarnos cuando nos están limpiando, sino gozarnos. Hay un tema que compartimos anteriormente que se llama gózate en la prueba. ¿Por qué es necesario gozarnos en la prueba? ¿Por qué es necesario gozarnos cuando nos están limpiando? Porque Dios está preparando algo mucho más grande. Pero si nosotros renegamos en esos pocos frutos que hemos dado, ya creemos que llegamos a lo último, no. Porque ha sido fiel. Pues dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya Dios nos limpió una parte. Pero es necesario que para que avancemos y glorifiquemos en otra magnificencia a nuestro Dios, es necesario ser limpios. ¿Por qué? Porque cada día tenemos que limpiarnos. El que esté limpio, límpiese más. ¿Para qué? Para llegar a reflejar la imagen de Cristo Jesús. Por eso nos limpian cada día. Por eso nos procesan. Por eso es necesario la limpieza, para dar mejores y abundantes frutos. Dice el 3, la palabra de Dios es alimento espiritual. Y mira lo que dice en Mateo 4:4. Y nuestro Señor Jesús respondió él y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sabemos el contexto de esta palabra, donde nuestro Señor Jesús venía de ayuno y oración. Y el enemigo Satanás quiso tentarlo. Y te daré, y le dio promesas, pero Dios sabía, pues, Dios conocía, Dios, imagínate, queriendo tentar a Dios.
Y él le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra que hoy estamos leyendo es una palabra inspirada por el Espíritu Santo, por Dios Espíritu Santo. Dice 1 de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, dice, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Por eso es importante buscar la palabra viva de Dios. Y dice Efesios 4:12. Dice Efesios 4:12. A fin de perfeccionar. ¿Por qué es necesario el proceso? ¿Por qué es necesario alimentarnos de la palabra? Porque es necesario que vivamos el día a día conociendo a un Dios todopoderoso y saber quién es nuestro Creador, quién es nuestro Padre. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, a fin de perfeccionarnos a cada uno de nosotros, a los que somos llamados a glorificar el nombre de Dios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de fe, que ya no haya más divisiones, ni de religiones, ni en nombres de iglesias, sino que veamos a Cristo como un todo. Nadie es más que nadie. A cada uno Dios nos ha dado dones y talentos. A uno nos usa de una forma, a otros de otra forma. Dios quiere que vivamos en la unidad del Espíritu, que vivamos por fe, que vivamos con la sabiduría de Dios, amando y perdonando, glorificando el nombre de Dios. Eso es lo que Él quiere. Si nos fijamos el común denominador en estas citas, en todas las citas bíblicas, el fin de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial, es alimentarnos y fortalecernos en su palabra viva. Eso es lo que Él busca, alimentarnos y fortalecernos. Por eso lo pusimos como tercer punto. La palabra de Dios es alimento espiritual. Veamos el 4. El 4 dice, la palabra de Dios es una semilla de fe. Y sabemos que nosotros vivimos por fe, no por vista, no por lo que nos enseñan, no por lo que nos promete el hombre, sino por lo que Dios nos ha prometido. Y dice Lucas 8:14 y 15, lo que cayó entre espinos, estos son los que oyen. La que cayó entre espinos, o sea, la semilla, la palabra de Dios que cayó entre espinos, estos son los que oyen, dice, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan frutos. Mas la que cayó en buena tierra, la semilla que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan frutos con perseverancia. Por eso Él nos dice, permaneced en mí. Yo soy la vid verdadera, dice nuestro Señor Jesús. Y ese es el plan de Él, que permanezcamos cerca de Él, para que el día que Él venga nos encuentre haciendo lo que a Él le gusta, nos encontremos listos para su venida. Cristo viene pronto, su venida está pronto, hermano. Pero es necesario que aprendamos a creer en su palabra y que aprendamos a consagrarnos. Mas la que cayó en buena tierra, Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce qué clase de terreno fértil o infértil somos. Dios sabe de qué nos hizo. Muchas veces tenemos el corazón endurecido y por eso dice que cayó una semilla, dice en roca, entre espinos. Y ahí nomás le escucha, pero no produce, no da abundantes frutos. No da frutos, es más, no permanece. Y lo que Dios quiere es que permanezcamos. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Retienen la palabra oída y eso es lo que Dios quiere. Que retengamos la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, y que cuando vengan los ataques del enemigo,
entonces esa palabra que tenemos con conocimiento sea una palabra de fe, al mismo tiempo sea una palabra que se vuelve espada, que se vuelve escudo, el escudo de la fe, la palabra del Espíritu, para que vayamos cortando cualquier ataque del enemigo. Por eso dice, la palabra de Dios es una semilla de fe. Amén. Esa es la palabra de Dios. Mira lo que dice el Salmo 1:3. Y habla de nosotros, porque dice que la que cayó en buena tierra, estos son los de corazón recto, que retienen la palabra y dan fruto con perseverancia. Mira lo que dice el Salmo 1:3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Se refiere a nosotros, a sus hijos. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Será como árbol plantado. Estamos hablando de ti y de mí, de nuestras familias, de todos aquellos que conocen, que han escuchado la palabra de Dios y que se han atrevido a creerla, que le han dado vida en su vida y que la han compartido con otros. Han comenzado a dar frutos. Dice, serán como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Hay veces que queremos correr, todo tiene su tiempo. Y su hoja no cae. No nos preocupemos por las tempestades. Ocupémonos en buscar de Dios. No nos preocupemos por las enfermedades. Ocupémonos que ninguna hoja de un árbol se cae si no es la voluntad de Dios. Y todo lo que hace prosperará. Tendrás salud, tendrás gozo, tendrás una familia llena de paz, de amor, viviendo en la unidad del Espíritu, viviendo por fe. Y de eso se trata. De eso se trata. Dios nos tiene clamando por diferentes personas, por diferentes familiares, por mi madre misma, por diferentes situaciones. Dios nos tiene clamando. Y por eso quiere que nos alimentemos cada día de la palabra. Y que esa semilla produzca abundantes frutos en nuestras vidas. Para que no vivamos preocupados, sino que vivamos ocupados, declarando la palabra de poder en el nombre de Cristo Jesús, declarando la palabra de sanidad, declarando la palabra de libertad, declarando la palabra de avivamiento en todas aquellas personas que están angustiadas, que creen que ya no hay una solución para la situación. Su situación tiene una solución. Cristo Jesús tiene una solución para cada necesidad, mi hermano. Su palabra dice, al que cree, todo le es posible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, de esta pandemia vamos a salir. Sabemos que hay personas enfermas, pero clamamos a Dios por ellos. Y por eso es importante levantar clamor a Dios, oración, súplicas, ruegos. Clama a mí, dice, y yo te responderé, porque sabemos que en los diferentes continentes hay cantidades y millares de personas enfermas. Hay millares que han muerto. Yo solo pido a Dios que hayan tenido un tiempo para tener un encuentro directo con Él. Aquellos que todavía no se habían arrepentido. Todos los días Dios nos da una oportunidad. Todos los días Dios tiene una palabra de bendición, una palabra de libertad, una palabra de avivamiento, una palabra en el Espíritu, para que le podamos dar vida en nuestra vida. Dice el 5. La palabra de Dios es una espada. Ya lo sabemos. Efesios 6:16 dice en la Reina Valera: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Aquí Dios nos guía, nos instruye en su sabiduría y en su conocimiento qué tenemos que hacer. Por eso la palabra no la podemos leer como un libro más, sino que es un manual, es una instrucción para cada día. Sobre todo dice, tomad el escudo de la fe. Aquí Dios nos está diciendo que cada día tomemos el escudo de la fe, porque vendrán ataques del enemigo, vendrán dardos del enemigo, pero con el escudo de la fe
vamos a poder liberarnos. Nada nos podrá afectar. Con que podáis apagar todos los dardos, no dice algunos, todos los dardos del fuego del maligno. Y dice el 17, Efesios 6, 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Y tomad el yelmo de la salvación, ese casco que Dios quiere que nos pongamos, que es el yelmo de la salvación, para que ningún dardo, ningún mal pensamiento llegue a nuestras vidas, para que no haya temor, para que el espíritu de temor nunca nos pueda afectar. Por eso es importante. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es la palabra de poder. Y con esa espada, con ese poder, con esa palabra, tú vas a poder cortar cualquier afección o infección que pueda venir a tu vida, cualquier ataque o contraataque del enemigo. Hoy pasó en nuestras vidas, en nuestras familias, algo fuerte, pero yo no podía dejar de compartir esta palabra. La palabra de Dios produce vida. Entonces, ¿me entiendes? ¿Por qué vino ese ataque a nuestras vidas? Pero yo no voy a parar por un ataque del enemigo. Yo sé que ese está vencido. Igual, toda enfermedad, toda dolencia que haya venido a los nuestros, a los más cercanos, yo sé que Dios tiene el control. Yo sé que Dios es todopoderoso y que no hay nada imposible para Él. Yo sé que Él te puede sanar a ti, puede sanar a mí, sanarme a mí, puede sanar a todas las personas infectadas, a todos los que están enfermos por X enfermedad o por X padecimiento o dolencia. ¿Acaso Dios no es fiel? ¿Acaso Dios no es todopoderoso? Pero yo tengo que traerte una palabra vivida, una palabra revelada. Ya Dios me había dado la revelación de tu palabra, pero yo me tengo que parar en la brecha a orar e interceder por los nuestros, por los míos, por todos aquellos que conozco. Por eso les dejo el número de teléfono allí en la página para oraciones, dice, y les dejo el número de teléfono. Algunas personas han llamado y por eso hemos clamado. Sabemos que algunos están internos en hospitales y por eso también seguimos clamando. Hay unos que están en casa con diferentes afecciones, pero Dios tiene el control. Dios no mira ni uno más grande ni uno más pequeño. Para Dios, todos nosotros, sus hijos, somos importantes. Todos nosotros. Dios tiene el control y a cada uno le dará una solución. Hay procesos, hay pasos, pero Dios es el que se encarga de limpiar el camino. Por eso el número 6, el inciso 6 dice, la palabra de Dios nos ayuda a mantener limpio el camino. Amén. La palabra de Dios, si viene una situación adversa, vamos a la palabra de Dios y Dios nos da una solución. La palabra de Dios nos ayuda a mantener limpio el camino. Y vamos a Salmos 119, del 9 al 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice la palabra de Dios. Con guardar su palabra. ¿Con qué guardará el joven su camino? Sabemos que los jóvenes están expuestos a tantas tentaciones. Hay tantas cosas ahora a través de las redes, por diferentes formas. La televisión, si ustedes se fijan, ¿no? Si no hay un montón de cosas que la pornografía está atacando por todos lados. La violencia y un montón de cosas que se ven que wow, dice uno. Cuánta imaginación, ¿verdad? Pero todos son distractores. Pero Dios es el que instruye a nuestros jóvenes. Dios es el que cuida el caminar de cada uno de ellos. Dios es el que los instruye para que vayan como consagrados. Por eso nuestra labor como padres es interceder cada día por nuestros hijos. Es orar, clamar a Dios por cada uno de ellos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, la palabra de Dios. Con todo mi corazón te he buscado, dice. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Aquí es una petición, es un clamor del rey David, clamando a nuestro Señor Jesús, a Jehová Dios Padre, perdón. No me dejes desviarme de tus mandamientos, le dice. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Temeroso de Dios.
Por eso es importante. Y la palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No por lo que nos vaya a hacer, es un respeto por amor, una obediencia por amor, diligencia por amor, respeto, obediencia, consagración, pero por amor. Todo consiste por amor. Y nuestro Señor Jesús nos dice, el mayor de todos es el amor. Estará la fe, la esperanza, el amor. El mayor de todos, el amor. Dice el 7, Dios nos enseña a perdonar a través de la palabra. Dios nos enseña a perdonar a través de la palabra. Y dice el Salmo 86:5, Dios mío, tú eres bueno y sabes perdonar. Amén. Dios nos enseña a perdonar. Dios mío, tú eres bueno, le dice el rey David, y sabes perdonar. Qué grande es tu poder. Qué grande es tu amor, por los que te buscan. Qué grande es tu amor por aquellos que vienen con un corazón arrepentido y te piden perdón. Qué grande es tu amor, que no miras el pecado, lo único que haces es limpiarlo. Qué grande es tu amor, que no importa cuánto tiempo se hayan apartado, como el hijo pródigo, pero vienen a ti y tú los perdonas y los recibes y tú haces fiesta. Dios nos enseña a perdonar. La palabra, Dios nos enseña a perdonar a través de la palabra de Dios y nos deja ejemplo. Dios nos ama. Y aún dice en Mateo 18:21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Le pregunta Pedro. Y el Señor Jesús le dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y aquí el número 70 veces 7 es una figura de misericordia. 70 veces 7 es un infinito. ¿Cuántas veces sea necesario? ¿Cuántas veces quisiera que te perdonaran a ti? Yo sé, por eso digo, yo recalco y no me canso de decirlo. Dios me ha perdonado, Dios me ha limpiado, Dios me ha librado. Y sé que por misericordia estoy aquí. Porque sus misericordias son nuevas. Tal vez no soy el más capacitado, tal vez fui demasiado pecador, pero por misericordia Dios se fijó en mí. Tal vez no soy aquel que soy apto conforme a tu gusto. Pero sé que si Dios me llamó es por misericordia, no por lo que yo sé, no por lo que yo conozco, no por lo que yo he corrido o he vivido, no. Claro estoy, por misericordia. Y si Dios nos perdonó, ¿por qué nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos? Si Dios nos perdonó, ¿por qué nosotros no limpiamos nuestro corazón y comenzamos a perdonar a todos aquellos que nos ofenden? Muchas veces decimos sarcásticamente, te perdono pero no olvido. Eso no es de Dios. Eso no es de un discípulo de Dios. Eso no es de un hijo de Dios. Dios nos ama. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Cuántas veces estará dispuesto a perdonar? ¿Cuántas veces? Dios nos enseña, nos muestra ejemplos de cómo Él perdonó al rey David. Nos dice cómo tenemos que actuar. Y de igual forma, en su oración que le dijeron los discípulos, Señor, enséñanos a orar. Y les enseñó el Padre Nuestro, la oración modelo. Aún allí, Él nos enseña. Y nos dice en Mateo 6:12 al 15, y perdonamos nuestras deudas, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Llegamos hablándole y diciéndole a Dios, ok, ya perdoné a aquel que me dijiste que perdonara, perdóname, Señor. Pero dice en el 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial.
Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Dios nos habla claro. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, aquellos que te han hecho un mal, aquellos que te han hecho daño, tal vez te robaron, tal vez te maltrataron, te ofendieron, perdónalos. Que con tu testimonio, con ese perdón que tú lleves, sea un reflejo de Cristo Jesús para que Él se acerque a su Creador. Tal vez hay personas que andan dolidas, que andan llenas de rencor, porque no conocen la fuente de amor, no conocen a Cristo Jesús, porque tú no le has hablado a ellos de Cristo, que Cristo Jesús perdona. Comienza perdonándolos, comienza enseñándoles con el testimonio de vida. Hay niveles de perdón, hay niveles de perdón. El otro día leía un libro, miraba a una madre que hablaban le hicieron daño a su hijo, lo afectaron, que hasta lo dejaron paralítico. Pero dice que Dios les habló y les dijo que perdonaran a todos aquellos. Él estuvo en coma. Por eso te digo, hay niveles de perdón. Wow. Eso fue algo muy fuerte que vivió este joven. Ya para graduarse. Imagínate, y uno de padre dice, ya estoy saliendo de esto, mi hijo está avanzando, y que te venga una situación de esa. Pero Dios sabe lo que permite y Dios sabe lo que nos enseña. Por eso es importante vivir con gozo, con sabiduría, vivir caminando en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios produce vida en nuestra vida, si nosotros la creemos. Dice el 8, porque sé que el tiempo nos ha avanzado. El 8 dice, la palabra de Dios produce sanidad en nuestras vidas. La palabra de Dios produce sanidad en nuestras vidas. Y sabemos que es muy cierto. Isaías 53:4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Por eso te decía, de nada me sirve a mí estarme lamentando y preocupando si yo no creo y declaro la palabra de poder. Si yo no vengo con mi Padre Celestial, con nuestro Señor Jesús, quien dio su vida por nosotros. Sabedores que Él se llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, todos nuestros pecados ya se los llevó en la cruz. Pagó a precio de sangre por nosotros. Entonces yo conozco un Dios de poder. Porque Dios me sanó de cáncer a mí. Yo sé que Dios puede sanarte a ti, puede sanar a cualquiera de mis familiares. Pero es importante creer en este Dios todopoderoso. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice el 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos nosotros curados. Y desde ya tenemos que comenzar a declarar sanidad. Sanidad en nuestra vida, sanidad en nuestros familiares. Si usted tiene una persona enferma allí, ore por ella y crea y declare que Cristo Jesús se llevó toda enfermedad, que la muerte no tiene ninguna parte en su vida, no tiene poder en su vida, que el enemigo no tiene poder en su vida. Cristo Jesús nos dejó la palabra de Dios para instruirnos, para que vivamos con gozo, para que vivamos en paz, para que vivamos con la sanidad que Él nos da cada día. Él nos da salud, pero nosotros tenemos que aprender a conservar esa salud, a cuidar el templo y morada del Espíritu Santo. Por eso es importante saber de qué nos estamos alimentando. Muchas veces solo nos alimentamos de las cosas materiales, de las cosas del mundo, de aquella glotonería, mas no nos alimentamos de la palabra de Dios. Sabemos que en esta palabra, en este alimento espiritual, hay poder, hay sanidad, hay salvación, hay libertad, hay gozo, hay vida, porque el Espíritu de Dios viene a través de la palabra.
El Espíritu de Dios está en mí, está en ti. Entonces tú tienes el poder y la autoridad porque tú vives en el Espíritu. Puedes orar por los tuyos. Yo estoy orando por los míos. Estoy clamando a Dios porque sé que no es fácil. Estoy rogando a Dios. Pero si yo hubiera dejado de traer este mensaje por ponerme a alimentarme, a Dios no creo que le haya gustado. Porque yo tengo que venir a darte palabra de ánimo, a enseñarte con el testimonio de vida lo que Dios hace en nuestras vidas y cómo Él nos fortalece, cómo Él aviva nuestra fe y cómo nos permite conquistar, cómo nos permite destruir cualquier plan, acechanza o enfermedad que pueda venir. Porque Dios es todopoderoso. Dice la palabra, dice en el inciso 9, la palabra de Dios nos enseña a orar. Y sabemos que nos dejó en Mateo 6:5 nos dejó el Padre Nuestro. Dios es fiel. Dios tiene cuidado de cada detalle. Pero mira lo que dice. Por eso la palabra de Dios a veces es fuerte, pero a veces nos exhorta. Y es necesario, ¿no?, que nos exhorte. Dice Mateo 6:5 al 8. Dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya no tienen su recompensa. Dios sabe, conoce la oración de cada uno. Dice el 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. ¿A quién? A tu Padre que está en secreto, dice. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Amén. Yo sé que sí. Yo sé que es cierto, es muy, muy cierto. Nuestro Señor Jesucristo conoce nuestra necesidad, como conoce la debilidad que puede haber en nuestro organismo. Pero ahí es donde Él se fortalece, en nuestra debilidad, porque es cuando Él obra con poder. Y ahí es cuando Él hace milagros. En tu debilidad, en mi debilidad, ahí es cuando Dios hace milagros. Dios obra de una forma poderosa. Por eso Él nos enseña a orar con poder y autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Porque así nos dice, todo lo que pidas al Padre en nombre de su Hijo amado, os será dado. No tienes que pedir en nombre de nadie más. El único que dio la vida por ti se llama Cristo Jesús. Y yo sé que esto es fuerte para muchas personas, pero yo no te puedo dejar que vivas en esa ignorancia. Todo lo que pidas al Padre en nombre de mi Hijo amado, dice el Padre Celestial, os será dado. Lo obtendrás, recibirás lo que tú has pedido en el nombre de Cristo Jesús. Y para cerrar, porque sé que el tiempo nos avanzó, dice el número 10, la palabra de Dios nos enseña a vivir seguros. La palabra de Dios nos enseña a vivir seguros. ¿En dónde? En la roca de salvación que es Cristo Jesús, en la roca de bendición que es Cristo Jesús, en la roca de fortaleza que es Cristo Jesús. ¿Qué dice su palabra? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La palabra de Dios nos enseña a vivir seguros en la roca que es Cristo Jesús. Sabemos a quién tenemos que buscar, a quién estamos buscando, a quién estamos clamando, de quién estamos dependiendo o de qué estamos dependiendo. Nuestro Señor Jesús nos enseña a vivir fortalecidos, conociendo el poder de su palabra, sabiendo el poder y lo que Él ha hecho por nosotros, sabiendo que Él está presto a interceder por nuestras vidas, sabiendo las herramientas y la armadura que nos ha dejado para ir y conquistar, avanzar y glorificar el nombre de Dios. Y dice Mateo 7, 24 y 25, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, dice nuestro Señor Jesús, cualquiera pues que oye estas palabras, todo lo que hemos escuchado,
Y todo lo que tú has comprendido y has leído, y algunas citas bíblicas que sé que no están aquí, porque la palabra de Dios es amplia y cada palabra produce multiplicación. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, dice, que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y la casa y no cayó, dice, porque estaba fundada sobre la roca, sobre Cristo Jesús. Y dice el 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, dice, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, ya sabemos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Sabemos que los que estamos confiados en Cristo Jesús, no nos va a afectar ninguna tempestad, ningún virus. Y si algunos les ha logrado afectar, es porque Dios quiere que nos fortalezcamos en fe. Y si Dios ha permitido que algunos de los nuestros cercanos hayan salido infectados, es porque Dios quiere que clamemos más y más a Él, que conozcamos más de su poder, que vivamos una vida de fe. Pero lo importante es darle vida en nuestra vida, porque la palabra de Dios produce vida en nuestra vida. Pero si nosotros la creemos, si nosotros aprendemos a pedir correctamente, si nosotros vivimos como hijos de Dios, perdonando y amando a su prójimo, si nosotros vivimos glorificando el nombre de Dios con nuestro estilo de vida, eso es lo que Dios quiere, que glorifiquemos su nombre, que glorifiquemos el nombre de Dios cada día, no que nos sentemos a lamentar. Por eso nos enseña cómo edificar. Hay que edificar sobre la roca, sobre Cristo Jesús, sobre nadie más. ¿Dónde está puesta tu fe? En Cristo Jesús. Pues en ti hay sanidad, en ti hay salvación, en ti hay una solución a cada necesidad, en ti hay prosperidad y hay multiplicación, en ti hay bendición, en ti hay fe, hay gozo, hay una vida en el Espíritu. Y eso es lo que Dios quiere, que vivamos cada día. Por eso, cada una de estas citas bíblicas tienen un común denominador, y es traer vida a nuestra vida. Pero es importante creer a la palabra de Dios y vivir en el Espíritu. Que Dios me los bendiga grande y abundantemente. Que sea Dios bendiciéndolos en lo sobrenatural. Que sea Dios prosperando su camino, prosperando su vida. Que sea Dios dándoles revelación de lo alto, para que traiga una palabra de poder, de sanidad, de libertad a tu vida, para que puedas ir conquistando, para que seas ese lucero que lleva vida, que lleva luz, que lleva libertad a la vida de otras personas. Oramos por ti, hermano, y clamamos a Dios por ti, porque Dios te bendiga de una forma sobrenatural. Clamo a Dios por ti cada día, y oramos también en este momento. Por eso deseo lo mejor, que sea Dios reflejando su rostro sobre ti, que sea Dios poniendo en ti paz y que tenga de ti misericordia, que sea Dios llevándote por el camino de la sabiduría y del conocimiento de Cristo Jesús, del conocimiento de su palabra, para que le des vida en tu vida y camines como un conquistador, como un guerrero valiente, como un hijo de Dios, como un hijo del reino, con poder y autoridad, en el nombre de Cristo Jesús, que es poder por sobre todo poder. Que Dios te bendiga grandemente, mi hermano. Que sea Dios bendiciéndote y fortaleciéndote en fe. La palabra que hoy hemos compartido es una palabra revelada y es una palabra vivida. Hemos sido procesados y hemos sido pesados, pero yo sé que Dios es fiel y por eso nos dio esta palabra para este día. De igual forma, si esta palabra ha sido de bendición en tu vida, te pido que la compartas, que le des like, que le des compartir. De esta forma cumpliremos la comisión de Dios, llevando la palabra de Dios a todo continente, a toda nación, a toda raza, a toda región, no importando el lenguaje.
Dios sabe cómo traducir la palabra. Dios sabe cómo hablar en el Espíritu. Dios sabe el avivamiento que va a dar a través de esta palabra y de todas las palabras que los siervos de Dios se han atrevido a llevar cada día, como guerreros valientes, esforzados cada día, estudiando, escudriñando la palabra y llevándola a todas las naciones para que el pueblo de Dios sea salvo. Porque ese es el fin de todo, ser salvos en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, que sea Dios poniéndote el deseo del querer como en el hacer cada día en tu vida. Busca agradar a Dios, busca consagrarte para Él, busca avivar el fuego del Espíritu en tu vida. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por estar ahí pendiente. Bendiciones. Será hasta la próxima.